cordial saludo, mi nombre es Kevin Dayan Melo, pertenezco al programa de agronomía y a continuación voy a sustentar el componente práctico de la materia de manejo de cuencas hidrográficas. Bueno, la cuenca que yo escogí a estudiar es la cuenca del río Atrato. El río Atrato se origina en la pendiente de la Serranía Occidental en el cerro El Plateado, sobre una elevación de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en la municipalidad del Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, limitada por la Serranía Occidental al oriente y la Serranía del Baudo al occidente y las protuberancias del Istmo de San Pablo al sur. Bueno, la cuenca del río Atrato posee una superficie de 38.000 kilómetros cuadrados de longitud de 750 kilómetros, navegabilidad en 508 kilómetros y en esta habitan 317.000 personas. La cuenca del Atrato está dominada por ríos principales como el Atrato, una amplia serie de afluentes que drenan desde la cordillera occidental y la serranía de Baudo y Darién. El Atrato recibe más de 150 ríos y numerosas quebradas. Bueno, ¿dónde nace el río Atrato? El río Atrato, como muchos ríos en el país, nace en un páramo, el lugar llamado Cerro El Plateado, y hace parte del complejo de páramos El Sol, Las Alegrías en el Chocó. Con casi 18.000 hectáreas en el Alto Atrato viven múltiples especies de flora y fauna, al menos 258 especies de aves, 26 especies de mamíferos y 12 especies de anfibios que han sido detectadas. La población más cercana al lugar donde nace el río es el Carmen de Atrato, municipio chocoano ubicado en límites con el departamento de Antioquia, con 750 kilómetros río abajo. El Atrato desemboca en el Golfo de Urabá. Aunque imaginemos el Atrato en medio de la selva tropical, nace en el ecosistema de bosque andino de la cordillera occidental. Estos son muy húmedos y se conoce como bosques de niebla andinos. Algunas especies que viven en el Alto Atrato son mamíferos como el oso perezoso de 2 dedos, el zorro perruno y el venado cola blanca. En cuanto a su longitud, al extenso de los 750 kilómetros de su curso, el río Atrato irriga cuatro áreas con peculiaridades geomorfológicas diferentes y se separan en 3 sectores: la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Especies endémicas y catalogadas como amenazadas a nivel mundial que se encuentran en el río Atrato. Podemos decir que desafortunadamente varios factores amenazan su conservación a nivel local. Para el recurso maderero, la sobreexplotación es una de las que más ha diezmado sus poblaciones en fauna. Por el contrario, la pérdida de hábitat ha llevado a la desaparición de muchas especies, si bien el jaguar y el tapir están en riesgo. El caso más dramático en la región es el del manatí,
Este mamífero fue explotado antiguamente para sostener a los esclavos mineros. Este mamífero fue explotado antiguamente para sostener a los esclavos mineros. Actualmente, esta es una de las especies más raras y con menos riesgos en la cuenca del Atrato. En este sentido, se destaca el avistamiento hecho recientemente en la ciénaga Tadía. No se debe descartar el comercio ilegal como amenaza a la fauna silvestre del Medio Trato. Según entrevistas realizadas, aparentemente hay animales que están siendo transportados clandestinamente hacia los mercados negros por Urrao, usando los caminos y trochas que llevan del Medio Trato a los bosques montañosos de la cordillera occidental. La deforestación de los bosques no es homogénea en la cuenca del Atrato. La zona norte del Atrato, específicamente el Bajo Atrato, se destaca por ser un territorio de transición ubicado entre la llanura Caribe y la serranía de Abibe, ubicados al oriente, y las serranías del Baudo y Darién al occidente. En esta zona se ha llevado a cabo históricamente las actividades extractivistas e intensivas de mayor escala, dando como resultado que esta porción cuente con los mayores índices de deforestación y la cobertura de bosques existentes originalmente hayan desaparecido o estén bióticamente deterioradas. Las mayores áreas de cobertura de bosque natural en todo el sistema del río se encuentra entre el tramo entre Río Sucio y Quibdó, y en las zonas correspondientes a la serranía del Baudo y la zona oeste de la cordillera occidental. Este mismo tramo es el que presenta una mayor presión de transformación reciente en las zonas aledañas al río, debido al cambio en el uso del suelo para actividades productivas como agricultura. La zona correspondiente a la serranía del Baudo, en el tramo entre Vigía del Fuerte y Quibdó, es la que presenta mayor presión de extracción de productos forestales maderables. Las riquezas forestales del Atrato Medio están en crisis. Esto se debe a la deforestación que está en aumento a lo largo del Atrato, y existen muchas especies que ya han desaparecido o se encuentran cada vez más lejos y son más difíciles de acceder para su aprovechamiento. Por ejemplo, durante el taller, varios pobladores coincidieron en decidir que el cautivo ha desaparecido en el municipio de Vigía del Fuerte, y que hay otros que están escaseando, como el abarco, el choiva y el guino. De esta manera, las especies forestales importantes, si aún quedan, están cada vez más lejos del eje central del río Atrato y los afluentes. El, el aprovechamiento forestal está direccionado a pocas especies, y esto aparentemente se ha producido en dos periodos de explotación. Un periodo inicial en el cual los habitantes explotaban usando técnicas manuales como el hacha, donde se explotaban especies susceptibles a ser cortadas de esta manera, como el caso del cativo, el roble, el cedro, el guino, el tibuga, el mora, y un periodo posterior donde personas
foráneas han entrado con maquinaria tecnificada, con motosierras y capaces de explotar especies de otras maderas que antes no eran explotadas, como el caso del choiva, el bonga y el obo. El bienestar social, económico y cultural radica en los servicios económicos del estrato medio y las alteraciones de los sistemas naturales por causas de actividades humanas de diversas índoles, como por ejemplo la deforestación y contaminación de fuentes hídricas por depósitos químicos, puede generar una degradación en la oferta de servicios ecosistémicos y un aumento de vulnerabilidad ambiental, que trae como consecuencias graves amenazas para las comunidades humanas. Bosques inundables que mitigan los efectos del clima. Los humedales, las ciénagas y los bosques inundables pueden ofrecer servicios muy valiosos para el control hidrológico, tales como regulación de inundaciones, desaceleración de los flujos, disminución de turbulencia del agua, disminución de la erosión, retención y estabilización de sedimentos y regulación de procesos de evaporización, de evotranspiración. Como también las actividades antrópicas como la deforestación notoria extensivamente en el bajo atrato y evidente en muchas orillas del medio atrato impiden que estos servicios se presten eficientemente, poniendo en riesgo a las comunidades asentadas en las orillas del atrato. La agricultura y la extracción de madera. Las tierras más aptas para la agricultura en toda la región del Chocó son los valles inundables del río Atrato. Por esto, en todo el territorio se destaca la intervención agrícola en las cercanías del río principales y sus afluentes. Sembrar en las orillas permite el aprovechamiento de los nutrientes y el material de arrastre del suelo. Con la siembra se busca que la producción de alimentos para el autoconsumo y también algunos niveles de comercialización. Tradicionalmente se han cultivado como el plátano, el arroz, el maíz, la caña, el cacao, frutales y plantas aromáticas y medicinales en parcelas asociadas al grupo familiar y con un sistema de rotación de cultivos que permiten descansar y renovar el suelo, imitando además la diversidad de la selva y alejada del modelo intensivo y de monocultivo. También la extracción de madera se ha llevado a cabo tradicionalmente con poca planificación, lo cual resulta en grandes impactos negativos para la biodiversidad y pocos beneficios para las comunidades humanas. Un uso sostenible de los recursos forestales con planificación adecuada, integrando procesos para darle valor agregado a la madera, podría convertirse en una buena opción de ingresos económicos para las comunidades locales e indígenas. La minería ilegal como en la cuenca del Atrato. La minería ilegal ha traído una serie de problemas al interior de las comunidades, destruyendo de forma masiva y sistemáticas los derechos fundamentales como la vida, la salud, el agua, la seguridad alimentaria,
la cultura, el territorio y al medio ambiente sano. Las cicatrices que deja la minería ilegal en la cuenca del río Atrato se puede ver desde Quibdó, riberas desnudas de vegetación, montañas de piedra en la mitad del cauce, retroexcavadoras destruyendo el lecho del río, como campamentos mineros, de dragas, eh, dragas de succión que revuelven los sedimentos del río en busca del oro. Hace parte del paisaje en la ruta hacia el río Quito, en la afluente más afectada por este fenómeno. Dinámicas ambientales en el medio trato. El medio trato confluyen desde el punto de vista de la biodiversidad y el ambiente varias situaciones que lo caracterizan. Entre las más importantes, no solo se encuentra la cantidad del territorio que representa las ciénagas, eh, los humedales, los cuerpos de agua y los bosques inundables, sino también la biodiversidad aún presente, el tipo de afectaciones antrópicas y la presencia de cobertura boscosa nativa en algunas comunidades. Como recomendaciones, se podría establecer áreas de preservación y restauración de ecosistemas en el medio trato, implementar proyectos de conservación inmediatos para especies de fauna y flora endémicas y amenazadas, implementar un manejo de recursos íctico, incrementar el control y vigilancia ambiental, así como extremar la vigilancia biológica de puertos y accesos con el resto del país, como también fortalecer a la biodiversidad como motor de desarrollo regional. Y como conclusión, se puede decir que las principales actividades fuente de contaminación que se pudo identificar fueron en primer lugar eh, eh, la minería, que es la causante de la sedimentación del río, lo que ha desencadenado una disminución considerable en la oferta de peces, hasta convertir esta actividad en aislada. En segundo lugar, la extracción de madera, que ya no se realiza en las cercanías del municipio, sino cada vez más lejos, debido a que no se tenía conciencia de adelantar procesos de reforestación. Esa sería mi exposición. Muchas gracias.